porque nos predicamos aquí la palabra genuina, verdadera de Dios, porque hay un camino de salvación. Porque la otra vez estábamos aquí parados y quisieron detener la prédica cuando estábamos predicando. Nos habían denunciado, parece, a la municipalidad que nosotros estábamos haciendo algo capaz indebido, pero no era así. Estábamos haciendo cosas que sirven a la humanidad, a las personas. Y supuestamente cuando nos fuimos allá a ver a la municipalidad nos dijeron que bueno, que de ahí no había salido la orden, se lavaban la mano uno con otro, se tiraban la bocha uno con otro. Parece que no respetan el artículo 19, el artículo 19 de la Declaración de los Derechos Humanos, que permite que nosotros nos expresemos de frontera a frontera sin tener limitación de frontera. Nosotros podemos expresarlo de lo que creemos y nosotros creemos que Cristo es el único camino para el hombre. Entonces nosotros no podemos expresar y parece que querían estar por tierra ese artículo 19 de los Derechos Humanos universal. Ayúdalo el Señor. A eso como que se quisieron burlar y si no, si aquí a ustedes nadie lo escucha, que estamos perdiendo el tiempo. Sin embargo, eso no es así porque acá llevamos 1 año y 6 meses predicando la palabra del eterno Dios. Y hemos visto personas que mientras predicamos, mientras hablamos del Evangelio Santo y cantamos las alabanzas, han visto personas que han estado llorando ahí sentados en esa banquita que tiene la plaza aquí. Hemos visto las personas que han llorado y que nos han venido a decir que oramos, que sigamos predicando porque ellos no tienen la valentía de poder estar aquí. Sin embargo, nosotros no tenemos cobardía, tenemos valentía, porque la Biblia dice que ni un cobarde va a entrar al reino de los cielos. Estamos aquí porque nos parece importante estar aquí, nos parece más importante, no es algo que uno pueda dejar para mañana. La salvación según Cristo, en Cristo la gloria del Dios humanado, lo presentó como algo muy importante. La salvación de cada ser humano, todo ser humano tenemos un alma, está comprobado científicamente y está comprobado por la misma Biblia que todos nosotros tenemos un alma que salvar. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, eso es lo que nos parece importante a nosotros, venir a predicar. Este Jesucristo que la Biblia dice que se humanó, predicó de muchos engaños que vendría aquí a la tierra. Y uno de los más engaños son las sectas, son las religiones. Porque yo no vengo a predicar religión acá, yo vengo a predicar una palabra genuina, verdadera. El poder del Evangelio que transforma el alma, que penetra el corazón, discierne los pensamientos, dice la palabra de Dios, y las intenciones del corazón. Yo vengo a predicar una palabra genuina. Jesús dijo, mucho engaño vendría en San Mateo 24, al capítulo 3. Los discípulos le dijeron, antes de que venga guerra, terremoto, que antes de que todo comience a haber un caos, así como estamos en este tiempo, un caos donde la violencia aumenta, donde el aborto se está queriendo hacer ilegal, donde un poquito más van a permitir la pedofilia y vamos a ver a viejos de 80 años con nenas de 4 años, porque esa es la ley que está dictando nuestro gobierno, para los que no leen la noticia. Entonces todas esas cosas se están permitiendo. Y Jesucristo dijo, a pesar de todo eso vendría un engaño. Amén. Y dijo a los discípulos, antes de que todas estas cosas vengan, Él dijo, ¿cuándo serán estas cosas, maestro? ¿Qué señal tendremos de tu venida? Le dijeron. Y el maestro le responde, Jesús, el Dios humanado, le dice, mirad que nadie os engañe. Él habló de un engaño y el más grande de los engaños son las religiones, las sectas. Alábale que vive. Nosotros no predicamos religión, predicamos, una vez más te lo digo, amigo querido, un poder de Dios para transformación del alma, para salvación del alma. Aleluya. Aún para salvar, para sanar. Este Dios salva y sana. Muchas personas han venido al Evangelio cuando el médico lo ha desahuciado, cuando ya no tenían solución su vida, han venido al Evangelio, han abierto su corazón al Cristo de gloria. Aleluya. Y su vida ha cambiado, han sido sanados, libertados de la droga, del alcohol, del cigarrillo. Este es el Cristo que predicamos. Pero lo que Dios quiere más hacer, el Cristo de gloria, es salvar tu alma más que sanarte. Porque eso es lo que vino a hacer el Señor. Y uno más grande, de los más grandes engaños que hay son los testigos de Jehová y los adventistas del séptimo día. Esos son primos hermanos genealógicos del mismo árbol de Satanás. Esos predican, parece que fuera de repente cuando golpean su casa, 2 personas mostrándole, parece un evangelio verdadero. Pero cuando usted comienza a leer la Biblia y a buscar su doctrina, se da cuenta que todo es una falacia y una mentira. Y aún la Biblia le han dado vuelta a los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová no creen en el arrebatamiento, no creen en la inmortalidad del alma, no creen en nuestro Dios Trino, no creen en la resurrección corporal de Cristo. Es decir, como
como dijo un pastor chileno, eso en vez de ser cristianos parece que son ateos, porque niegan casi la Biblia completa. Los adventistas del séptimo día le andan diciendo a la gente que tienen que guardar el día de reposo, porque si no, no van a ser salvos. Y dan a entender que si uno guarda sábado, va a ser salvo. Eso no dice la Biblia. El único que nos puede salvar al ser humano es Cristo. El único que puede llevarlo al cielo, el único conducto, la única guía es Cristo. No son las religiones, no son las sectas. Es verdad, debemos guardar la ley, debemos guardar la palabra, sí, debemos guardarla. Pero el que nos ayuda a guardar los mandamientos de Dios es el Espíritu Santo de Dios. Porque nosotros no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Alabado sea su nombre. ¿Qué es el día de reposo? Se dice que cuando Dios terminó de crear el mundo, al séptimo día, Jehová, el eterno Dios, descansó. Es decir, la palabra descanso, reposo, viene del griego. Y no es el descanso que nosotros tenemos corporal cuando nos cansamos, nos echamos a dormir. Cuando habla de descanso en el séptimo día, según la palabra del griego, de donde viene, del pueblo de Israel, la palabra verdadera, única, el Dios que se emanó, da a entender que el día de descanso es tener cierta paz y satisfacción. Cuando Dios termina de crear todas las cosas, que Él terminó de todas las cosas y todas las cosas las hizo bien. No como nosotros que a veces las cosas las hacemos mal, las hacemos torcidas, las tenemos que arreglar. Sin embargo, el Dios cuando terminó las cosas vio que todo era bueno, todo era bueno. Y al séptimo día descansó. Es decir, al séptimo día Él tuvo como cierta paz, estuvo satisfecho. Porque vi en las redes sociales, vi un comentario de un joven que decía, yo no creo en Dios. ¿Por qué no creo en Dios? Dice, porque si la Biblia dice que Dios se cansó, y según los científicos dicen que nuestro planeta, ¿no es cierto?, el espacio sigue trabajando, procreando, y él dice, entonces si Dios se cansó, no trabajó más. Sin embargo, la Biblia no dice eso. La Biblia dice, y Jesucristo lo dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Cuando Él descansó, tuvo cierta paz y tuvo satisfacción. San Mateo 12, dice la Biblia, al capítulo 8, dice la Biblia, porque el Hijo del Hombre, es decir, Jesús, es mayor que el día de reposo. Por eso nosotros no necesitamos andar guardando ningún día. Si bien los cristianos se congregan un día domingo, es porque los domingos la mayoría no trabaja. Pero aún el día domingo fue establecido, sellado por Constantino de la Iglesia Católica. Y fue el primer papa, no fue Pedro como dice la Iglesia Católica. Por eso hay que leer Biblia. Y no solamente Biblia, sino historia. Porque hay veces que, muchas veces piensan que los cristianos nosotros somos ignorantes, se ríen. Y los ignorantes son ellos porque se dejan engañar por una mentira. Y nosotros no nos tragamos cuentos del diablo. Nosotros creemos en la palabra, en la eterna verdad. Como dice la Biblia, San Juan 17:17, santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. Nosotros creemos en la verdad, en la infalibilidad de las Escrituras. Entonces no debemos andar guardando de reposo. Entonces, al pueblo de Dios le queda un reposo. ¿Cuál es el reposo? Hebreos 4, al versículo 9 dice, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, es decir, en su paz, tiene reposo como Dios tiene de la suya. ¿Cuándo Dios tuvo paz? ¿Cuándo estuvo satisfecho? Cuando terminó la creación del mundo. Ahí estuvo satisfecho Dios. Entonces, ¿quiénes son los que entran en esa paz? La Biblia también lo dice en Hebreos 4, al versículo 3 dice, lo que hemos creído, hemos entrado en su reposo. Es decir, no dice entraremos como a tiempo futuro, sino dice si hoy te atreves a creer, hoy entra en ese descanso. Como lo dijo Jesucristo, cuando usted ve el libro adventista, muestra un libro donde está Jesús apuntando al día séptimo, así con el dedo. Sin embargo, Jesús cuando tuvo que apuntar a alguien, no apuntó hacia ningún día, Él apuntó hacia Él. Y Él dijo, venid a mí, estáis cargados y trabajados y yo te haré descansar, yo te daré reposo. Nuestro descanso es Cristo. Los que vienen a Cristo tienen descanso de aquella vida que el mundo te ofrece, de aquella vida que muchas veces vives agobiados, con problemas familiares, con problemas de alcohol, con los hijos metidos en la droga, en el alcohol, en la delincuencia, por tanta corrupción, por tanta violencia que hay. Cuando vienes a Cristo, Él te hace traspasar ese descanso, esa paz en tu corazón, porque lo has aceptado, porque crees en Él. Y Isaías dijo, Jesucristo es el príncipe de paz. Y a su nombre, alabado sea el que vive, el que reina. Jesucristo habló de toda esta mentira, de todo este engaño que habría, toda esta falacia. A simple vista, los adventistas del séptimo día parecen unas personas como nosotros, creyendo en la verdad, porque hablan muy suavecito, bonito,
Y así viene el diablo, suave, hablando. Pero la Biblia no dice eso, amigos. Los adventistas están errados. Nosotros no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. La Biblia dice que si alguno quiere ser justificado, es decir, aceptado ante Dios por la ley, se cae de la gracia. Gálatas 5, el versículo 4 dice: de Cristo os desligaste, lo que por la ley os justificás. Habéis perdido la gracia. Y si perdemos la gracia, no somos salvos, porque la Biblia dice: por gracia sois salvos, por medio de aquel que entregó su vida en la cruz del Calvario. Entonces nosotros, ¿la ley para qué era? La ley nos muestra el pecado a nosotros, como dice Romanos 3, al versículo 20. Así que ningún ser humano será justificado delante de él, ya que por la obra de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Cómo conocemos las cosas que están mal? Porque están escritas en la Biblia, están escritas en la ley, en la ley de los israelitas. Pero nosotros no somos salvos por esa ley, somos salvos porque un día, en su soberanía y en su única voluntad, el Cristo de la gloria, el Dios que está allí en el cielo, se humanó, vino a esta tierra, entregó en su vida más de 2015 años allí en la cruz del Calvario, en la Golgotá. Allí derramó sangre para limpiar los pecados de toda la humanidad, los que vengan a Él, los que vengan a Cristo. Alabado sea el que vive, el que reina. Y otra mentira que tienen los adventistas del séptimo día: ellos dicen que Jesucristo no entró a santuarios celestiales, decía, del cielo, hasta 1844, dicen ellos. En una de sus literaturas dicen eso. 1844. Sin embargo, usted lee Lucas, Marcos, Hechos, el autor de los Hebreos, y la Biblia dice ahí que Jesucristo ascendió a los cielos. ¿Cuándo fueron escritos esos que estaban ahí, hermano? ¿Cuándo fueron escritos todo eso que dice la Biblia? Supuestamente los libros fueron escritos entre los años 60, 70, 80 y 90. Si redondeamos, fueron escritos en el año 60 y 90. Esos fueron escritos allí los libros. Entonces, ni cerca está a 1844 que dice que Jesucristo entró a los cielos. Los autores de los Hebreos en el capítulo 9, el versículo 24 dice: porque no entró Cristo al santuario hecho de mano, es decir, allá a la Jerusalén que está en Israel. No entró Cristo allí, sino al cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros. Ese es nuestro intercedor ahora, no María. Cristo, no María, Cristo, no el Papa, Cristo, no la estatua, Cristo. Él es el único intercedor ahora. ¿Entiende? Entonces, ¿a quién le vamos a creer? ¿A la Biblia o a los adventistas del séptimo día? Aún le digo más, en Hechos 7, versículo 55, la Biblia dice que estaba Esteban intentándole explicar a los de Israel que ese era el Mesías que ellos habían crucificado, el Mesías que ellos habían matado. No todo Israel, porque algunos israelitas habían creído en Jesucristo y otros no. Ese que mataron, ese el que le predicamos, el que le presentamos, le decía Esteban. El que hablaban vuestros padres, de aquel Mesías, el ungido, el enviado, el que vendría. Ese es el que ahora yo le estoy anunciando, decía Esteban. Pero los escribas que estaban en aquel lugar se enojaron, se enfurecieron. Tal es así que vinieron y comenzaron a apiedar a Esteban con tanta bronca, con tanta ira. Pero aún así, todos apiedrando a Esteban, Esteban no dejaba de alabar a Dios. Y arrodillado invocaba el nombre del Señor. Y mirando hacia el cielo dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Dios Padre. Ahí estaba el Cristo de gloria. Y entró mucho antes de 1844. Y no es como dicen los adventistas del séptimo día. Jesucristo entró, pasó la atmósfera, pasó el espacio, pasó las estrellas, pasó la luna y entró al cielo. Esa misma promesa tenemos para con nosotros, porque la Biblia dice que así como transformó el cuerpo de la humillación nuestra, será transformado el cuerpo a la gloria semejanza de Cristo. ¡Y a su nombre! ¡Maranata! Esta es la palabra que te predicamos, genuina. Jesús dijo: vendría mucho engaño. Ese es uno de los más grandes engaños que hay. Los testigos de Jehová cambiaron la Biblia, pusieron una Biblia que se llama la Nueva Traducción del Nuevo Mundo, para negar que Jesucristo es el mismo Dios. En Juan 1:1 le dice: en el principio era el verbo. La palabra verbo viene del griego que significa ungido, enviado, Mesías. ¿Quién fue ungido? ¿Quién fue enviado? Cristo. Porque la palabra Cristo significa ungido, enviado. Entonces, cuando transformaron la palabra ahí, ellos le pusieron, no en el principio era el verbo, le pusieron en el principio era la palabra. La palabra era con Dios y la palabra era Dios, para negar que Cristo es Dios. La Biblia dice en Romanos 1, el versículo 8,
Mas del Hijo dice, de Cristo dice, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos. Cristo es el Dios humanado, que vino a la tierra hace 2015 años, amigo querido, a salvar tu alma. Gloria al que vive, gloria al que reina. Si tú tuvieras que entregar tu vida, amigo, como siempre lo explicamos aquí, ¿por qué lo entregarías? Tú lo entregarías quizás por un familiar, por una persona que tú quieres, por un amigo, por un papá, mamá. Y hasta yo lo haría. Quizás por alguien que yo conozco, que aprecio, que digo que realmente es bueno. Sin embargo, Cristo no lo hizo así. En Romanos 5, el versículo 7 dice la Escritura: ciertamente apenas morirá alguno por un justo, pues todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios demuestra su amor en que siendo nosotros pecadores, chorros, delincuentes, estafadores, violadores, no importa quién eres, corruptos, políticos corruptos, no importa quién eres. La Biblia dice, sin embargo, Él entregó su vida en la cruz del Calvario por ti. La palabra osara, que dice, quizás alguno osara morir por el bueno, significa atreverse a hacer algo. La Biblia está diciendo, quizás alguno se atreviera a morir por el bueno, pero Dios demuestra su grande amor. Es como dijo un pastor chileno: si se sentara uno de ustedes allí en el trono, ¿usted qué haría? Usted comenzaría a llamar a todos los que le hicieron mal, a los que le echaron mala, a los que le tienen ideas, comenzaría a llamar. Quizás yo también pondría a alguien, lo apretaría para cocinarlo ahí, porque así somos muchas veces los seres humanos. Sin embargo, aquel que está sentado en el trono no es así. Aquel brinda su amor para con nosotros, y que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. El Cristo de gloria murió por nosotros, derramó sangre, y esa sangre no se seca, esa sangre todavía está fluyente. Alábale que Él vive, alábale que Él viene. Ahí está entonces. ¿Por qué tuvo que derramar sangre Cristo? ¿Qué tenía de malo el pecado? Bueno, la Biblia dice en Romanos 6, el versículo 23, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. No hay una sola enciclopedia en todo lugar del mundo que me explique a mí, o que le explique a quien quiera informarse, por qué el hombre muere, por qué circunstancia, razón, motivo el hombre tiene que morir. La Biblia es el único libro que explica que el hombre muere porque es pecador. Yo voy a morir porque soy pecador. Usted va a morir porque es pecador. Entonces ahí está la Biblia, y dice clarito: por cuanto el pecado entró al mundo por un hombre, por el pecado entró la muerte. Así la muerte fue pasada a todos los hombres. Es decir, por Adán comenzó la muerte. Todos biológicamente vamos a morir, y todos espiritualmente, si no tenemos Cristo, también estamos muertos. Vamos a morir un día. Pero la Biblia dice también, así como por un hombre entró la muerte, por un hombre la resurrección de entre los muertos. Es fácil creer que uno puede morir, porque muchas veces se nos van seres queridos y van a la tumba, al cajón donde todo se termina. Es fácil creer. Por ahí es difícil creer que alguien pueda venir de la muerte. Sin embargo, la Biblia lo dice así. La Biblia dice clarito que vendrá, dice lo que creen en Él. Así como por un hombre entró la muerte, por un hombre la resurrección de los muertos. Y así como por Adán todos mueren, por Cristo todos serán vivificados. Por Cristo todos tendremos vida eterna. Eso es lo que la Biblia nos promete, vida eterna. Los científicos intentan buscar vida eterna en diferentes lugares. En los gusanos en Estados Unidos, un gusano que no se envejece, sino que cada día se rejuvenece cada día más. Los científicos quieren sacar una inyección de ahí para dar un poquito más de vida al ser humano, para que el ser humano no se envejezca rápido. Hay una nena que se llama del síndrome X, es una enfermedad. Nenas que permanecen siempre joven, siempre están jóvenes esa nena, y nunca se envejece. Entonces dicen ellos, esa nena tiene la solución para la humanidad, para que la humanidad pueda encontrar la vida eterna, dicen los científicos. Sin embargo, no van a poder lograr encontrar la vida eterna, porque la Biblia dice en San Juan 3, al versículo 14, para todos aquellos que creen podamos tener la vida eterna. Eso dice la Biblia. Nosotros, si creemos en Cristo, el único que puede dar vida eterna no son los científicos, el único que puede dar vida eterna es Cristo. Yo soy la resurrección y la vida, dijo Cristo, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Esa es la palabra potente de Dios. Este es el evangelio, el poder de Dios. Como dice Romanos 1, versículo
versículo 16. No me avergüenzo del Evangelio, por eso estoy aquí. Porque es poder, potencia, tsunami, huracán del cielo. No me avergüenzo del Evangelio. Porque es salvación, mi amigo. Para tú que estás escuchando ahí, salvación para tu alma. Porque no existe un purgatorio, no existe una santificación más allá de la tierra, no. Hay dos destinos. Uno es el camino angosto que lleva al paraíso, al trono de Dios. Y uno es el ancho. Alabado sea su nombre. Entonces Cristo tuvo que derramar sangre. ¿Por qué derramó sangre? Antes la ley exigía. En el capítulo 9, 22 de Hebreos, dice: casi todo es purificado según la ley con sangre. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de los pecados. Significa que si Cristo no hubiera derramado sangre, nosotros no tendríamos perdón por los pecados, por la culpa que entró por Adán y fue traspasada a todos los hombres. Sin embargo, porque derramó sangre Cristo, nosotros tenemos perdón de los pecados. Eso se hacía antes en la ley, con un cordero, con un macho cabro. En el capítulo 6, 4 de Levítico y capítulo 16 al 21 de Levítico. Dice que Aarón, el sumo sacerdote, buscaba un cordero limpio, puro, que no haya sido contaminado, y ponía su mano sobre ese cordero. Y cuando ponía la mano sobre ese cordero, había un hombre destinado para solamente agarrar ese cordero y llevarlo fuera del campamento, fuera de la ciudad. Así llevaban el cordero, lo soltaban y era hallado por algún israelita. Cuando aquel cordero era muerto por el israelita, la sangre aquella hacía expiación de todos los pecados. Aquello era símbolo de lo que había de venir. Todos se preguntan por qué Juan el Bautista ungió a Jesucristo. Jesucristo, dice la Biblia, es el cordero inmolado, el cordero sacrificado. Cuando Juan el Bautista unge a Jesucristo, lo que está haciendo es pasar los pecados de toda la humanidad al cordero que es Cristo. Eso era símbolo antes de lo que habría de venir. Y ahí puso la mano sobre Jesús. Jesús fue a la cruz del Calvario y lo clavó en la cruz todos los pecados de toda la humanidad. La pregunta es entonces, ¿por qué no todos son salvos si Cristo murió por todos? Porque no todos creen. No todos creen. Y ese es un pecado en el cual será condenado un día la humanidad. Así lo dice en San Juan 8 al versículo 24. Dice: si no creéis que yo soy, en vuestro pecado moriréis. Entonces ahí fueron traspasados todos los pecados, así como el cordero, como lo dice Juan el Bautista el mismo. En Juan 1 al versículo 29, viendo a Jesús, él dijo: ese que viene ahí es el cordero de Dios, el cual quita el pecado del mundo. Ahí estaba el cordero inmolado, así como lo describió Isaías 770 años antes de Cristo. En Isaías 7 al versículo 53 al 7 dice la Biblia: como cordero fue llevado al matadero. Por eso Jesucristo fue al matadero, fue a la cruz. Tuvo que ser muerto porque era el cordero que iba a quitar el pecado de la humanidad. ¡Alábale! ¡Alábale! ¡Gloria al que vive, al que reina, al que viene! ¡Bendito sea su nombre! Pedro también lo describe así. En 1 de Pedro 1, al versículo 19, dice: la sangre preciosa de Jesús, como la de un cordero, sin mancha y sin contaminación, destinada desde antes de la fundación del mundo, antes que se creara el cielo y la tierra, antes que Dios formara los animales, antes que formara los árboles, el otoño y la primavera, antes que todo se formara. La sangre de Cristo estaba destinada para este tiempo, para que corra para limpieza, porque antes solamente Israel se limpiaba su pecado. Sin embargo, hoy no es así. Sin embargo, hoy por la sangre de Cristo todo, paraguayo, boliviano, chileno, estadounidense, no importa de qué nacionalidad sea, gordo, chueco, no importa quién eres, bonito, feo, la sangre de Cristo fue derramada por ti, mi amigo, para que tú tengas perdón de los pecados, para que tú puedas ir al cielo, a la gloria de Jehová.